Alumnos, tengan todos muy buenos días. La clase de hoy vamos a ver el tema de productos notables. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en productos notables? A ver, en su mente, ¿qué son los productos notables? ¿Qué idea tienen de productos notables? Bueno, en los productos notables nosotros vamos a ver mayormente fórmulas, ¿sí? Profesor, una pregunta. Si usted menciona que vamos a ver fórmulas en el tema de productos notables, ¿es necesario aprender todas las fórmulas? No, solamente vamos a aprender las más importantes, ¿sí? Y de este tema lo mejor que podrían hacer es hacer un formulario, ¿sí? Armar un formulario con las fórmulas. Entonces ustedes van a aprender a cómo aplicar las fórmulas, ¿sí? No necesariamente memorizar las fórmulas, sino vamos a aprender a aplicar las fórmulas en el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, para ello ustedes tienen que hacer un formulario, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un formulario, ya no es necesario memorizar las fórmulas, ¿sí? Las más importantes, claro, pero las demás, no. Muy bien. Productos notables. ¿De qué se tratan los productos notables? Concepto. Son los resultados de ciertas multiplicaciones indicadas que se obtiene en forma directa. Entonces, ¿qué son los productos notables? Son multiplicaciones, ¿verdad? Que se obtienen en forma directa. ¿Y cómo se obtienen, profesor, en forma directa? ¿Cómo se obtienen en forma directa? Para ello vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar las fórmulas. Muy bien, vamos a aplicar las fórmulas. Entonces, para desarrollar los productos notables de forma directa vamos a aplicar las fórmulas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver los principales productos notables. Hay bastantes, ¿sí? Pero en nuestra clase solamente vamos a ver los principales. Muy bien. ¿Cuáles son los principales, profesor? Los principales son el binomio suma o diferencial cuadrado. Muy bien. Esta fórmula es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces, esta fórmula tenemos que aprenderlo. Por lo menos esta fórmula hay que aprenderlo, ¿sí? La diferencial cuadrado, suma de un binomio al cuadrado o la diferencia del binomio al cuadrado. Profesor, ¿cómo se desarrolla eso? Entonces, si tenemos a más b al cuadrado, entonces a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual a el desarrollo de todo esto, miren bien, ¿sí? El desarrollo de esto de acá el desarrollo de este paréntesis elevado al cuadrado va a ser igual a el primer elemento. ¿Quién es el primer elemento? A. ¿Y quién es el segundo elemento? B. Muy bien. Entonces, el primer elemento, ¿sí? El primer término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más 2 por A por B.
finalmente más el segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, de nuevo, ¿sí? Este paréntesis elevado al cuadrado es igual a el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Cuando es más, el término central tiene signo positivo. Y cuando es menos, el término central tiene signo negativo. Entonces, cuando es más o menos, solamente cambia el término central. Cuando es más, el término central tiene signo positivo. Cuando es signo negativo, el término central tiene signo negativo. Muy bien. Repetimos, ¿sí? Entonces, a más b elevado al cuadrado va a ser igual a el primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Muy bien. Cuando es más, el término central tiene más. Cuando es menos, el término central lleva el signo negativo. Muy bien. Ahora vamos a ver las identidades de Legendre, ¿sí? ¿Cómo se comprueba o cómo hemos encontrado estas identidades, ¿sí? Estas identidades se desarrollan con esta, ¿sí? Esta es la fórmula general. Entonces, estas identidades son auxiliares, ¿sí? ¿De dónde se deduce? De la fórmula general. Tenemos 3 identidades de Legendre, ¿sí? Entonces, a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. Esto va a ser igual a 2, abrimos paréntesis, 2 por el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Cuando tiene el signo es más, ¿sí? Pero profesor, ¿y qué pasa si el signo es menos? Entonces, a más b elevado al cuadrado menos a menos b, acá es elevado al cuadrado, jóvenes, corrijan, acá. A menos b al cuadrado es igual a 4 por a por b. Entonces, cuando es menos, ¿sí? Cuando es diferencia, es igual a 4 por a por b. Ahora, la tercera identidad. Tenemos a más b a la cuarta menos a menos b a la cuarta, ¿sí? En este caso ya no es elevado al cuadrado, sino es elevado a la cuarta, ¿sí? Esto va a ser igual a 8 por el primer término que es a, por el segundo término que es b, abrimos paréntesis, a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Profesor, pero se ve un poco complicado aprender estas fórmulas. Entonces, jóvenes, van a hacer ustedes su formulario, ¿sí? En esta clase nosotros vamos a aprender a utilizar estas fórmulas, no a memorizar las fórmulas, ¿sí? Sino vamos a aprender a utilizar estas fórmulas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a aprender a memorizar las fórmulas. Muy bien. A ver, ¿vamos a aprender a memorizar las fórmulas? No, ¿verdad? Vamos a aprender a utilizar, ¿verdad? A aplicar las fórmulas. Muy bien. Ahora, tenemos los siguientes ejemplos. ¿Sí?
tenemos raíz de 3 más la raíz de 2 al cuadrado. Muy bien. Para desarrollar este ejercicio, que es raíz de 3 más la raíz de 2 elevado al cuadrado, entonces tenemos la raíz de 3 más la raíz de 2 elevado al cuadrado, vamos a utilizar el binomio al cuadrado. ¿De qué trata, profesor? Ya lo vimos, ¿verdad? Tengo a más b más b elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso va a ser igual a, cuando tengo a más b al cuadrado, esto va a ser igual a elevado al cuadrado, a elevado al cuadrado. Si es que es más, entonces más 2a por b más b elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué fórmula es? Es el binomio elevado al cuadrado. En este caso, ¿quién es a? A es raíz de 3. ¿Quién es b? B sería raíz de 2. Entonces digo a al cuadrado. Entonces raíz de 3 al cuadrado más 2 por a por b. Entonces sería más 2 por la raíz de 3 por la raíz de 2 más b al cuadrado. ¿Pero quién es b? B es raíz de 2. Entonces sería raíz de 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Raíz de 3 al cuadrado, este 2 con este 2 se van. Entonces es 3 más 2 por la raíz de 3 por la raíz de 2. Multiplicamos estas raíces y me quedaría 3 por 2, 6. Más 2 por la raíz de 6 más este 2 con este 2 se van. Entonces me queda 2 más 2. 3 más 2, 5. 5 más 2 raíz de 6. Este es el resultado final. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el segundo ejercicio, ¿sí? Tengo a más 5 al cuadrado menos a menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces me piden hallar a más 5 al cuadrado menos a menos 5 al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Entonces me piden hallar, ojo, a más 5 al cuadrado menos a menos 5 al cuadrado. Veo, ¿sí? Voy a utilizar, jóvenes, cualquiera de estas fórmulas. Para empezar, tengo más, menos, menos, menos. ¿Acá qué es? Es menos, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar la segunda o la tercera. Pero la segunda es elevado al cuadrado, ¿sí? Acá falta el 2, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, acá falta el 2. Muy bien. La segunda es elevado al cuadrado y la tercera es elevado a la cuarta. Y esto está elevado al cuadrado. Entonces tengo que utilizar la segunda. ¿Quién es A en este caso? A es A. ¿Y quién es B en este caso? B es 5. Entonces, si utilizamos la segunda fórmula, dice que es igual a 4 por A por B, ¿verdad? Entonces, 4 por A por B. Entonces sería 4 por A por B. ¿Pero quién es B? B es 5. Fácil, entonces, profesor. 4 por A por 5. 4 por 5, 20. Entonces me quedaría 20 por A. Muy bien. Ahora, el tercer ejemplo. Tengo la raíz de 5 más la raíz de 2 elevado a la cuarta, menos
la raíz de 5 menos la raíz de 2 elevado a la cuarta. Muy bien, es igual a 8 por la raíz de 5, ¿sí? Por la raíz de 2. Pero profesor, ¿de dónde sale esto? Muy bien, para ver de dónde sale esta solución, primero tengo que identificar qué fórmula voy a utilizar. A ver, ¿a qué fórmula se parece? ¿A la primera? No, porque la primera es elevado al cuadrado. ¿A la segunda? No, porque la segunda también es elevado al cuadrado. ¿A la tercera? Sí, porque la tercera es elevado a la cuarta. Muy bien, profesor, entonces es a la tercera. Entonces voy a aplicar, solamente voy a reemplazar, ¿sí? Esto. Voy a reemplazar esto. Entonces, 8ab por a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces voy a utilizar la tercera fórmula. ¿Quién es a? A es la raíz de 5. Muy bien. ¿Y quién es b? B es la raíz de 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a es la raíz de 5 y b es la raíz de 2. Muy bien. Ahora voy a reemplazar. Entonces sería 8 por a. Entonces, 8 por la raíz de 5. Por b, por la raíz de 2. Abro paréntesis. A al cuadrado. ¿Quién es a? Raíz de 5 al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Quién es b? Raíz de 2 al cuadrado. Muy bien. Ahora, raíz de 5 por raíz de 2 se multiplica. 5 por 2, 10. Entonces me quedaría raíz de 10. Ahora, raíz de 5 al cuadrado, este 2 con este 2 se va y me queda 5 más raíz de 2 al cuadrado, este 2 con este 2 también se va, muy bien, y me quedaría 5 más 2, 7. Finalmente me queda 8 raíz de 10 por 7. Ahora, 8 por 7, 56 raíz de 10. Profesor, ¿es necesario memorizar las fórmulas? No, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta, muy bien jóvenes, como se pueden dar cuenta, solamente es cuestión de reemplazar las fórmulas, ¿verdad? Solamente de reemplazar en las fórmulas. Primero, identifico a qué identidad o fórmula se parece y enseguida reemplazo. Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia de cuadrados. Muy bien, vamos a ver la diferencia de cuadrados. Si yo tengo un paréntesis y en el primer paréntesis tengo a más b multiplicado por un segundo paréntesis y en el segundo paréntesis tengo a menos b, o sea, tengo una suma con los mismos números multiplicados por una diferencia con los mismos números. Entonces, a más b por a menos b va a ser igual al primero, que es a al cuadrado, menos el segundo, que es b elevado al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, entonces, si tengo un producto de a más b multiplicado por a menos b, es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Muy bien, pasamos a los ejemplos. Tengo x más 2 por x menos 2. ¿Son iguales? Son iguales, muy bien. Entonces, es una diferencia de cuadrados. Utilizo la fórmula, ¿sí? A al cuadrado, en este caso, ¿quién es a? X. ¿Y quién es b? 2. Entonces sería a al cuadrado, ¿quién es a? X. X al cuadrado menos b al cuadrado, ¿quién es b? 2. 2 al cuadrado, 4. Pasamos al segundo ejemplo.
Miren, raíz de 2, raíz de 2. 1 menos 1. Entonces, ¿son iguales? Sí. Los números o los términos son iguales, sí. Raíz de 2 más 1, raíz de 2 menos 1. Aplico la diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría a al cuadrado. ¿Pero quién es a? Raíz de 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz de 2? Raíz de 2. Raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 2. Con 2 se va. La raíz de 2 al cuadrado es igual a 2. Entonces, a al cuadrado. ¿Cuánto vale a? Raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Menos b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? 1. 1 al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1. Muy bien. Muy bien. Ahora pasamos al binomio al cubo. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, jóvenes, no necesariamente vamos a aprender las fórmulas, ¿sí? Sino vamos a aplicar las fórmulas. Entonces ustedes tienen que tener su formulario, como les vuelvo a repetir. Muy bien, ahora vamos a ver el binomio al cubo. Ya hemos visto el binomio al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el binomio al cubo, ¿sí? O sea, un binomio elevado al cubo. Tenemos suma de un binomio al cubo y diferencia de un binomio al cubo, ¿sí? Entonces, cuando es suma, es igual a lo siguiente. Al primer término al cubo, más 3 por el primero elevado al cuadrado, por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. En otras palabras, si tengo a más b al cubo, es igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3a por b cuadrado más b al cubo. Muy bien. Miren, si se dan cuenta, el 3 se repite, el 3 se repite, el a también se repite y el b también se repite. Sacamos factor común, 3ab. Muy bien, ¿y qué me queda acá? A. ¿Qué me queda aquí? B. Entonces, esta fórmula o esta expresión también es igual a elevado al cubo más b elevado al cubo más 3 veces a por b por a más b. Muy bien. Miren acá. Tengo a menos b elevado al cubo, ¿sí? En este caso ya no es una suma, sino es una diferencia. Entonces tengo la diferencia de un binomio elevado al cubo. Es igual, jóvenes, ¿sí? Solamente cambia, miren. Empieza intercalado. Empezamos con más, menos, más, menos. Solamente intercalamos los signos, ¿sí? Empezamos con más, luego menos. Luego más, luego menos. Y la operación es la misma. Solamente cambian los signos. Muy bien. Tenemos los siguientes ejemplos. 2 más 3 elevado al cubo. ¿Sí? 2 más 3 elevado al cubo. ¿Cuál vamos a utilizar? Primera o segunda, ¿sí? Suma o diferencia. Suma, ¿verdad? Muy bien. Aplicamos la fórmula nada más, jóvenes. Solamente reemplazamos, miren. A elevado al cubo, en este caso, ¿cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 3. Muy bien, me acuerdo, ¿eh? A es igual a 2 y B es 3. Entonces, tendría A al cubo, 2 al cubo, más 3 por A al cuadrado. ¿Pero cuánto vale A? 2. 2 al cuadrado. Por B. ¿Pero cuánto vale B? 3. Más 3 por A. ¿Cuánto vale A? 2. Por 2. Por B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 3. Por 3 al cuadrado.
más b al cubo. ¿Pero cuánto vale b? 3. Entonces sería 3 al cubo. Muy bien. Ahora desarrollamos 2 elevado al cubo, 8, más 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36, más 3 por 2, 6, por 3 al cuadrado, 9, 9 por 6, 54, más 3 al cubo que es 27. Muy bien. Sumamos 8 más 36 más 54 más 27. Me da el valor de 125. Entonces el resultado es igual a 125. Muy bien. Como ven, solamente estamos aplicando la fórmula, nada más. Muy bien. Ahora vamos a ver el producto de binomios con término común. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un binomio, tenemos otro binomio, y cada binomio, por ejemplo, este binomio tiene x, este binomio tiene x. ¿Cuál es el término común? X. Entonces, el producto de los binomios con término común, x más a por x más b, ¿sí? Va a ser igual a al primer término al cuadrado más a más b por x más a por b. Muy bien. Entonces voy a utilizar esta fórmula en los ejercicios. 5. Suma y diferencia de cubos. Voy a tener la suma y la diferencia de cubos. En este caso tengo a al cubo más b al cubo, que es igual a más b por a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Muy bien, eso es para la suma. Ahora tengo diferencia de cubos, ¿sí? A al cubo menos b al cubo, que es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Muy bien. ¿Es necesario aprender estas fórmulas? No. ¿Por qué, profesor? Porque solamente lo vamos a aplicar, ¿correcto? Muy bien, entonces solamente vamos a aplicar las fórmulas, ¿sí? Este tema es muy sencillo, jóvenes, solamente tenemos que tomarle interés, ¿sí? ¿Por qué? Parece un poco difícil, pero no es así, porque solamente vamos a reemplazar en las fórmulas, nada más. Solamente se trata de reemplazar, ¿sí? Identificar quién es A y quién es B. Y finalmente, identificar en qué fórmula voy a reemplazar el A y el B. Nada más. Ejemplos. Tengo x al cubo más 8. Muy bien. Pero este 8 lo puedo representar como 2 elevado al cubo. Entonces me quedaría x al cubo más 2 al cubo, ¿verdad? Entonces tendría x al cubo más 2 al cubo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde voy a reemplazar? ¿En producto de binomios con término común? No. ¿En suma de cubos? Sí. ¿En diferencia de cubos? No. En suma de cubos. Entonces solamente reemplazo, profesor. ¿Quién es A? X. ¿Quién es B? 2. Entonces me dice A más B. Entonces sería X más 2 por A al cuadrado, X al cuadrado, menos 2 por A por B. Perdón, menos A por B. Entonces sería menos 2 por X. Más B al cuadrado. ¿Pero cuánto vale B? 2. Entonces sería 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Muy bien. Solamente estoy reemplazando, ¿verdad?
solamente estoy reemplazando. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, miren. X al cubo más 27. Lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿verdad? X elevado al cubo más... ¿Sí? Lo voy a hacer al pie. X al cubo más 27. Un número que elevado al cubo me dé 27. Fácil, profesor, el 3. Porque 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces 3 al cubo. Muy bien, ya tengo entonces x al cubo más 3 al cubo. ¿Dónde reemplazo? Primera, segunda, tercera. ¿Reemplazo en la primera? No. ¿En la segunda? Sí. ¿En la tercera? No. Entonces, reemplazo en la segunda. Muy bien. ¿Cuánto vale A? X. ¿Cuánto vale B? 3. Entonces, esto va a ser igual a A más B. Entonces sería X más 3. Por A al cuadrado. Entonces sería X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Menos A por B. Entonces X por 3, que sería 3X. Más B al cuadrado. ¿Pero cuánto vale B? 3. 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Nada más. Solamente es reemplazar. Nada más. Muy bien. Finalmente vamos a ver el trinomio elevado al cuadrado. O sea, ya no es un binomio, sino es un trinomio elevado al cuadrado. Entonces, ya no solamente tengo el A y el B, sino ahora he aumentado el C. ¿Correcto? Entonces, tendría A más B más C elevado al cuadrado. Entonces ya sería un trinomio al cuadrado. Pero fácil, profesor. Me da la fórmula, ¿no? A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 2 por AB más AC más BC. Muy bien. Ejemplo. Ejemplo de aplicación de esta fórmula, ¿sí? Ejemplo. Tengo X más Y más 2 al cuadrado. X más Y más 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale A? X. ¿Cuánto vale B? Y. ¿Cuánto vale C? 2. Entonces, aplico la fórmula A cuadrado, X cuadrado, más B cuadrado, Y cuadrado, más C cuadrado. ¿Cuánto vale C? 2. 2 al cuadrado, 4. Más 2 por AB, X y Y, más A por C, X por 2, 2X, más B por C, Y por 2, 2Y. Muy bien. Ahora voy a desarrollar el segundo ejemplo. Tengo A más B más 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A. ¿Cuánto vale B? B. ¿Cuánto vale C? 3. Muy bien, solamente voy a reemplazar. Muy bien, entonces esto va a ser igual a al cuadrado. Muy bien. A elevado al cuadrado. Más B al cuadrado. Más B elevado al cuadrado. Más C al cuadrado. ¿Pero cuánto vale C? C es 3. Entonces sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Más 2, abro paréntesis, A por B. Muy bien, A por B. A por B. Más A por C. Entonces, A por 3, que es 3A. Más B por C. B por C. Entonces sería B por 3. Más B por 3, 3B. Muy bien. Eso sería todo entonces, ¿verdad? Entonces, A más B más 3 todo elevado al cuadrado va a ser igual a
a al cuadrado más b cuadrado más 9 más 2 por ab más 3a más 3b. Muy bien, solamente estoy reemplazando. Entonces, este tema se trata solamente de reemplazar. No hay nada difícil, solamente voy a reemplazar. Muy bien, jóvenes. Ahora les toca intentar desarrollar a ustedes los ejercicios para la clase y tienen que hacer un resumen de la teoría. Gracias.